Adelante, senador. Sí, presidente. Bueno, la verdad que estamos cerrando un año que coincide con el inicio de un nuevo mandato de la Presidenta de la República, un mandato que cuenta con una fuerte legitimidad popular del orden del 54%. Este es un respaldo importante que, como todo respaldo, le otorga al gobierno derechos. Derecho a ratificar políticas, a ratificar funcionarios, a definir prioridades y también a hacer uso y abuso de mayorías para aprobar este proyecto y otros proyectos que sean de interés del propio Poder Ejecutivo Nacional. Pero también un resultado y un acompañamiento de este nivel implica también asumir obligaciones y en el marco de las obligaciones, a veces en política la cosa pasa por darse cuenta que hay determinadas realidades que el gobierno no los percibe. No los percibe, lógicamente, desde nuestra mirada. Y no lo percibe desde nuestra mirada porque este presupuesto que contempla el programa financiero, la expresión financiera del próximo periodo que se inicia, en realidad está sustentado en inconsistencias que fueron, creo yo, muy bien explicitadas por los miembros informantes del partido y por cada uno de los integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical que han intervenido en el uso de la palabra. Ahora bien, en cuanto a las inconsistencias y por respeto al tiempo, quiero resaltar algunos aspectos que me parecen importantes no dejarlos pasar por alto, sin pecar de ser reiterativo. En primer lugar, este presupuesto, ¿por qué no lo acompañamos, presidente? Porque es un presupuesto que reitera el esquema de los presupuestos anteriores, reedita el esquema de los presupuestos anteriores. Se sustenta en supuestos macroeconómicos que nada tienen que ver con la realidad. Yo la verdad que lo escuché atentamente al miembro informante del oficialismo. Hacía referencia a los supuestos macros, al crecimiento del 5,1%, a la inversión en ferrocarriles, que ojalá se cumpla, porque explicaba que prácticamente todo lo que tenga que ver con la matriz del mecanismo de carga en la Argentina pasa por el transporte automotor y muy poca inversión en ferrocarriles, hablaba de la inversión en educación, hablaba desde su mirada, lógicamente, de que los superávit se mantienen. Ahora, en ningún momento como miembro informante, ha hecho referencia a una cuestión central, la inflación. Y para nosotros la inflación del 9,2%, la verdad que es una inflación absolutamente ficticia. Es una inflación irreal que no tiene nada que ver con la inflación que uno lo observa día a día, fundamentalmente en los supermercados en Argentina. Y este es un problema, fíjese, es un problema cuando a veces se niega la realidad. Y es un problema que repercute, y hoy nosotros lo visualizamos en un conflicto que se da con la propia central de trabajadores argentinos, con los representantes de los trabajadores, que más allá de una disputa política, en el fondo hay una puja salarial. Un gobierno que pretende ponerle piso a las paritarias, discutir con la inflación del INDEC, y, bueno, los sindicatos en Argentina que con sentido común quieren abrir el juego y a los cuatro vientos dicen discutamos, está bien, pero con la inflación de los supermercados, con la inflación que día a día la pagan los argentinos. Y mire que la inflación es un problema, a diferencia de otros tiempos, donde realmente fue un problema muy grave, solo 24 países tuvieron en los últimos 3 años una inflación promedio superior al 10%. De los 24 países, 8 fuera del continente africano. De estos 24 países, solo 4 tuvieron una tasa de inflación superior al 20%. Argentina, Venezuela, la República Democrática del Congo y Bielorrusia. De este selecto grupo, solo uno de ellos miente con sus estadísticas. Pero más allá de la inflación, nosotros observamos que este presupuesto reedita la subestimación de recursos y gastos, que es una actitud constante del oficialismo. Algunos los han denominado con inteligencia política, digamos, de prudencia. Subestimar los recursos del Estado es una actitud prudente. Lo he escuchado también hacer referencia al miembro informante. Pero, ¿qué se hace con la subestimación?
los que nos tienen mal acostumbrados. Con esta subestimación, al final de cada ejercicio, nos encontramos con decretos de necesidad y urgencia que vienen de la mano de la discrecionalidad, donde el Poder Ejecutivo decide qué hacer con miles y miles de millones de pesos que en realidad hay que discutirlo en el Congreso de la Nación. Y que con la herramienta de la discrecionalidad y de los decretos de necesidad y urgencia, que muchas veces ni siquiera fueron tratados en el ámbito de la Comisión Bicameral de Trámites Legislativos porque se ha incumplido con la propia Constitución, como lo ha expresado el senador Sanz, bueno, esta es una herramienta que reitera el presupuesto. Para nosotros, según nuestros cálculos, si tenemos que hablar de subestimación de recursos, nosotros estimamos que para el presupuesto 2012 estarían subestimados los recursos para la Administración Nacional en el orden de unos 27.000 millones de pesos. Lógicamente, son nuestras estimaciones que no coinciden con las del Gobierno. El Gobierno tiene sus estimaciones, nosotros tenemos las nuestras. La lógica de la discrecionalidad se mantiene constante en este presupuesto y se profundiza con un tema que lo ha desarrollado extensa y meticulosamente el senador Verani, la materia federal, que es la materia pendiente en la Argentina. Cuando me refiero a la materia federal en materia de recursos, nos tenemos que referir a esta herramienta que ha hecho uso el Gobierno de concentrar recursos con una caja muy fuerte y disciplinar también gobernadores en más de una ocasión. Y con esta distribución, que nada tiene que ver ni con la 23.548 que se sancionó en el año 98, ni con el piso del 34%, yo quiero decirles que hoy, en verdad, a diferencia de lo que sostiene el oficialismo, el manejo discrecional es tan fuerte que los niveles de coparticipación no alcanzan ni siquiera al 24%, ni siquiera al 24%. Algunos estiman que hay un manejo discrecional del orden de más del 50% del Poder Ejecutivo, de los recursos que se destinan a las provincias. Y cuando se destinan desde la discrecionalidad, la cosa se complica, porque con la pérdida de autonomía política, de la mano de la autonomía económica, viene también el disciplinamiento. Y yo quiero dar un ejemplo con números de este manejo de unitarismo fiscal, de la concentración de recursos y de la caja, cómo se ha dado en los últimos tiempos con algunas provincias en la Argentina. Fíjense lo que ha ocurrido, por ejemplo, a las transferencias de capital del Fondo Federal Solidario per cápita. La provincia que menos recibe es la provincia de Santa Fe, 155 pesos por habitante. Y la provincia que menos recibe por transferencias de capital del Fondo Federal Solidario, no per cápita, sino en millones, es la provincia de San Luis, 95 millones de pesos. Esa es la discrecionalidad y la arbitrariedad cuando se concentra semejante poder económico que no lo discute un Parlamento y lo decide el Poder Ejecutivo con esta lógica de disciplinamiento de amigos y enemigos que hasta el día de la fecha permanecen presentes. Bueno, otro de los aspectos centrales que no querían dejar pasar de por qué uno no acompaña el presupuesto. Pero fundamentalmente, más allá de estos aspectos, para nosotros hay algunos parámetros que indican que los pilares del modelo ya no están, o que más, de estar ausentes, comienzan a mostrar algunos puntos de debilitamiento que el Gobierno debería tomar nota. Este modelo de crecimiento con inflación impulsado por el Gobierno prácticamente está ausente. Algunos dicen que la Argentina se ha consumido los colchones que le permitieron obtener las tasas de crecimiento observadas en los últimos años. ¿Cuáles fueron esos pilares? Bueno, se repitió al tal hartazgo, lo repitió el senador Castillo. Los pilares del crecimiento del modelo en la Argentina fueron un tipo de cambio competitivo, superávit gemelo, la acumulación de reservas internacionales, el precio de productos que exportan la Argentina, que ha favorecido un saldo favorable en la balanza comercial. Y bueno, y esos números y esos datos ya no están. El superávit de comercio es cada vez más estrecho. Durante el corriente año las importaciones aumentaron un 31% y las exportaciones solamente un 24% con respecto al 2010. Si lo tenemos que medir a precios internacionales, tomando como base el año 2006, el balance de comercio ya sería deficitario por primera vez en 10 años. No se trata de ser tremendistas, son datos de la realidad que el Gobierno debe tomar nota. El superávit fiscal, las cuentas fiscales ya están complicadas. A pesar de haber transitado años de bonanza,
como muchas veces se ha dicho, que el país ha crecido en un orden de un 8% anual a tasas chinas, mientras que durante el periodo 2004-2008 se observó un superávit fiscal primario superior al 3%, el mismo se redujo en el 2010 y en el 2011 al 1,7 y 0% respectivamente. El tipo de cambio competitivo. Acá también tenemos una diferencia de visiones, porque el tipo de cambio real sigue con un ritmo acelerado de apreciación, 8% durante el 2011, debido a que a la devaluación nominal del peso no llega a compensar la tasa de inflación, que es superior al 20%. La apreciación del tipo real de cambio en un contexto de caída en los precios de commodities contrasta con las medidas adoptadas por Brasil y Chile, por ejemplo, quienes aprecian sus monedas en tiempos de auge para prevenir la inflación y la depreciaron recientemente para enfrentar el enfriamiento de la economía que tanto se ha dicho que se viene a ritmo acelerado. Las reservas internacionales cerrarán el año con una caída superior a 8.000 millones de dólares. Caída que habría llegado a 12.000 millones, como la expresó la senadora Montero, si no se computaran los préstamos que tomó el Banco Central de la República Argentina con el Banco de Basilea. Esto deja, a nuestro modo de ver, poco margen para el financiamiento fiscal para el ejercicio 2012. El desempeño de las reservas de la Argentina contrastan, por ejemplo, presidente, con el desempeño de los países de la región en materias de previsibilidad. Los países de Latinoamérica que en conjunto aumentaron sus reservas en un 50% entre fines del 2008 y en la actualidad. El Banco Central de Brasil crecieron desde 193.000 millones de dólares hasta 351.000 millones de dólares, más del 82%. En Chile pasaron desde 23.000 millones de dólares a 38.000 millones de dólares. México, de 85.000 millones de dólares a 141.000 millones de dólares. Lo nuestro no solamente es grave porque se ha generado un estancamiento, sino que lo grave es que se ha aumentado la emisión de dinero con un ritmo desenfrenado. Y estas reservas equivalen hoy al 68% de la base monetaria y las tasas del Banco Central, cuando en diciembre de 2008 ese cociente se situaba en un 100%. Hoy el respaldo es del 68%, en el 2008 del 100%, y en diciembre del 2007 en un 70%. 8 años después, en materia de reservas, hemos vuelto al punto de partida. El deterioro que describimos quizá ayude a comprender por qué los tenedores de pesos cada vez exigen tasas de interés más elevadas y por qué muchos pequeños ahorristas cada vez buscan refugio en moneda extranjera. Los tiempos cambiaron, la presidenta ha dicho, y tiene todo el derecho a decirlo, que nada ni nadie le hará modificar el rumbo. Para nosotros, a veces el rumbo no hay que modificarlo cuando uno tiene una visión macro de las cosas o hacia dónde apunta un país, pero si las correcciones no se toman a tiempo, como también se ha dicho acá, los platos rotos los terminan pagando la propia ciudadanía. Hoy hay problemas, y hay que decirlo, hay fuga de capitales. Mire, presidenta, en relación a la cuestión de la fuga de capitales, en la Argentina, desde el 2003 a la fecha, se han fugado 86.537 millones de dólares, desde 2003 a la fecha. En el último año, con este gobierno, en el último trimestre, paradójicamente, un gobierno que cuenta con un respaldo popular del 54% de los votos, se han fugado 18.244 millones de dólares en el último trimestre. Datos reales, fuentes oficiales. Fuga de capitales, estrangulamiento de la balanza comercial, déficit energético, inflación alta, puja salarial. Y estas cuestiones están. Nosotros vemos de que a veces se intentan maquillar determinadas palabras con otros nombres. Algunos hablan de ajuste, la presidenta de sintonía fina. Bueno, si la sintonía fina es poner en caja algunos parámetros como la inflación, es poner en caja la cuestión salarial, es poner en caja la materia de subsidios, el primer paso es sincerar el presupuesto, porque este presupuesto, que refleja lo que se debe hacer, no tiene nada que ver con los pasos que se tienen que dar y con la realidad actual de la Argentina. Nosotros, por ejemplo, el tema del recorte fenomenal de subsidios es una medida que
La veníamos sosteniendo todos los sectores de la oposición. No puede ser que se subsidien a los sectores pudientes de esta sociedad. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el gobierno durante tantos años ha protegido a estos sectores? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cuál fue la razón para sostener durante tanto tiempo subsidios en materia energética? Y otra cosa que es mucho más grave, como estamos de acuerdo que el que más tiene que pagar más y tampoco se puede tener acceso a un subsidio, ¿por qué el oficialismo el año pasado se negó a tratar una ley fundamental como es la tarifa social? Porque hoy estamos con quita de subsidios y los sectores postergados tampoco tienen protección, porque tampoco avanzamos en esa línea. Entonces, estas son cuestiones que son centrales porque tienen que ver con medidas que afectan al ciudadano común. Y afectan y van a afectar, porque hoy hay sectores que no son pudientes, en los sectores del conurbano, que ya se sienten afectados por la quita de subsidios. Porque ¿sabe cuál es el inconveniente? No alcanza con eliminar subsidios por barrios supuestamente pudientes. Hay que hacer un relevamiento integral de la Argentina. En muchas provincias de nuestro país, hay sectores o barrios que, una primera mirada, uno puede decir que los ciudadanos están en condiciones de poder afrontar el pago de una factura. Pero en esos hogares, cuando se toca el timbre, nos encontramos con un desempleado, nos encontramos con una mujer que lo único que recibe es un beneficio social o que lo único que recibe del Estado es una asignación universal por hijo. Entonces, estos relevamientos únicamente se pueden compensar con una tarifa social, que es la materia pendiente que tiene este Congreso de la Nación. Por eso nos preocupan estas incidencias, porque estas medidas que se toman de manera apresurada pueden afectar a los sectores más postergados de la sociedad argentina. Nosotros vemos que estas son cuestiones que se tienen que cambiar y que el gobierno debe tomar nota. Ahora, ¿por qué se han dado estas inconsistencias? ¿Por qué desaparecieron los pilares del modelo? Yo no creo que los pilares del modelo desaparecieron por un contexto internacional. Nosotros no tenemos esa mirada. Esto hay que analizarlo quizás con la lógica de poder del kirchnerismo en la Argentina en los últimos años. Y este es un gobierno que se sintió muy cómodo con una caja fuerte, una caja garantizada por dos herramientas. La primera herramienta, la recaudación y el superávit. Y la segunda herramienta, el excedente presupuestario vía subestimación y la utilización discrecional por decretos de necesidad y urgencia. Esa caja le permitió disciplinar voluntades, esa caja le permitió, durante una primera etapa, hasta avanzar en un proceso de quiebre de partidos políticos, esa caja le permitió la pérdida básica de dignidad que se ha dado en muchos gobernadores de provincia. Pero a partir del 2007-2008 las cosas comenzaron a cambiar y la caja comenzó a flaquear. Y cuando ya no bastaba con la obtención de recursos con fuentes genuinas, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Exploraron otras fuentes alternativas de financiación. Por ejemplo, aparecieron las fuentes de financiamiento del Banco Central y las fuentes de financiamiento del Banco de la Nación Argentina. Pero no alcanzó, no fue suficiente, no alcanzaba ni con el superávit, ni con la recaudación, ni con estas fuentes alternativas. Entonces fueron por más, fueron por el sistema previsional, fueron por los activos de la AFJP y todo lo que vino con el proceso del manejo de los activos de la AFJP. Siempre, lógicamente, desde un discurso progresista, con la intención de garantizar el principio de solidaridad básica que se ha perdido en la Argentina en materia jubilatoria. Pero en el presupuesto 2010 apareció una novedad, apareció el endeudamiento, que no es malo ni bueno, se trata de una herramienta económica que bien utilizada puede garantizar no solamente crecimiento, sino también desarrollo. Lo preocupante es que con el endeudamiento no apareció para garantizar crecimiento con desarrollo, sino como una fuente más para hacer caja, cuando el resto de las fuentes ya no alcanzaron, señor presidente. Nosotros creemos, sin ser alarmistas, que estas cajas comienzan a agotarse. Y la pregunta que nosotros efectuamos desde el radicalismo, cuando las cajas se agotan, es qué medidas se tienen que tomar con una visión de país, con una visión de Estado. No tuve la suerte de escucharlo al senador Giustiniani porque, bueno, pero me han dicho que ha hecho referencia fundamentalmente a la necesidad de avanzar con una nueva tributación en la Argentina, de garantizar pisos de igualdad,
de terminar con el castigo a los que menos tienen, con un impuesto como es el impuesto al valor agregado y con una reforma tributaria integral, que es una de las materias pendientes. Yo creo que ese es el camino. Y también es el camino discutir un cambio en la matriz productiva del país para dejar de ser un país exclusivamente agroexportador y pasar de ser un país que genere valor agregado, desarrollo industrial, trabajo genuino. Buena parte de los recursos de este presupuesto se obtienen de manera regresiva. Buena parte de los recursos de este presupuesto, si se manejan con respeto, con tolerancia y fundamentalmente con los pisos básicos de respeto al federalismo, se pueden lograr. Más allá de la legitimidad del gobierno, es nuestra responsabilidad, de los que no somos parte del gobierno y a quienes nos han otorgado mandato para controlar, señalar y advertir con responsabilidad republicana los errores que se pueden cometer. Estamos a tiempo. El gobierno cuenta con una base de sustentación tremenda, el 54%. Si se trata de discutir matriz productiva, matriz energética, un nuevo sistema de tributación progresivo en la Argentina, ahí nos van a encontrar para tratar de dar un salto de calidad. Pero como este salto de calidad no se refleja en este presupuesto, por las consideraciones previas, nosotros no vamos a acompañar, señor presidente. Senador